Aquel material diseñado para resistir colisiones espaciales se hundió con la facilidad de la cera caliente bajo el roce de una yema de dedo humana. Los científicos zafirianos retrocedieron con sus cuerpos de cristal emitiendo un tintineo de terror puro mientras observaban cómo el acero reforzado de la cámara de contención se deformaba como si fuera papel húmedo ante el contacto de un ser que debería haber estado muerto. Ninguno de sus cálculos milenarios había previsto esto, ya que según sus registros la especie humana era una reliquia débil que el Imperio había borrado de la existencia siglos atrás con un esfuerzo mínimo. El hombre que yacía frente a ellos no mostraba los signos de atrofia o desorientación propios de un sueño criogénico de 231 años, sino que irradiaba una vitalidad que distorsionaba los sensores de la habitación. 3 días antes, la nave de investigación del capitán Bexitar había tropezado con una cápsula de salvamento antigua flotando entre escombros espaciales y la tripulación celebró el hallazgo como quien encuentra un fósil curioso de una civilización blanda y pacífica. Esa arrogancia se convirtió en cenizas en el momento en que el escáner del científico principal estalló en 1000 pedazos al intentar medir la densidad muscular de aquel espécimen recuperado. La piel del humano era tan compacta que las máquinas de diagnóstico simplemente se rendían ante una biología que parecía haber evolucionado hacia algo mucho más denso y letal durante su letargo. El sujeto se presentó como el sargento Mateo Vargas y su sonrisa tranquila ocultaba una tormenta de capacidades físicas que hacían palidecer a los guerreros más grandes del imperio. Mientras los alienígenas temblaban ante su mera presencia, Mateo examinó sus propias manos con una curiosidad gélida que sugería que él mismo estaba descubriendo el alcance de su nueva fuerza. Las crónicas imperiales contaban que los humanos eran criaturas que apenas opusieron resistencia cuando fueron conquistadas en el año 2156, pero el sargento les reveló una verdad que heló la sangre de todos los presentes. Cuando el Imperio atacó la Tierra no estaban enfrentándose a una especie débil, sino a una civilización que acababa de salir de 62 años de guerras internas por recursos donde cada gramo de tecnología y cada gota de sangre se habían dedicado exclusivamente al arte de la matanza. Aquella invasión alienígena ocurrió cuando la humanidad finalmente había decidido bajar sus armas para intentar vivir en paz por primera vez en décadas, y lo que el Imperio destruyó no fue un ejército sino a un grupo de sobrevivientes agotados que solo querían descansar. Mateo explicó que él entró en criosueño antes de la invasión, justo cuando la tecnología de combate humana estaba en su apogeo, y los 6 meses que duró la conquista imperial no fueron una demostración de superioridad extranjera sino el aprovechamiento de un momento de vulnerabilidad extrema. La tensión en la sala de mando aumentó cuando Mateo levantó con una sola mano una pieza de maquinaria pesada que normalmente requería un equipo de elevación hidráulico, dejando abolladuras permanentes con la forma de sus dedos en el metal sólido. La comandante Tesara observaba con la mano en su arma, pero sabía en lo más profundo de su ser que su armadura de cristal se quebraría como el vidrio ante un solo golpe de aquel hombre. El sargento les advirtió que él era solo un soldado de infantería estándar y que su cápsula no era la única que vagaba por el vacío, ya que miles de naves coloniales se dispersaron por la galaxia cuando comenzó el bombardeo imperial. Mientras los zafirianos entraban en pánico ante la idea de miles de soldados superdesarrollados despertando simultáneamente, Mateo se sentó en una silla de metal que gimió bajo su peso imposible. El mayor error del Imperio no fue haber atacado a la humanidad, sino haber dejado que el tiempo y la radiación espacial perfeccionaran lo que ya era la especie depredadora más peligrosa de la creación. Al día siguiente, el emperador mismo ordenó una prueba de combate para medir la amenaza real y envió 50 drones de batalla diseñados para someter planetas enteros contra el sargento en una arena cerrada. Mateo no se inmutó ante las armas de energía ni los sensores de movimiento de las máquinas, porque su mente, acelerada por el criosueño, procesaba la información a una velocidad que los alienígenas no podían comprender. En menos de 10 segundos la arena estaba en silencio total, con los 50 drones desactivados sistemáticamente, no mediante la destrucción bruta sino mediante una manipulación táctica perfecta. El humano se había movido tan rápido que las cámaras imperiales solo registraron sombras mientras él redirigía los disparos de los drones para que se destruyeran entre sí mientras desconectaba los procesadores centrales con toques precisos. Fue entonces cuando los informes de emergencia empezaron a inundar el centro de mando desde todos los rincones del Imperio, informando sobre instalaciones mineras y puestos avanzados capturados por humanos que acababan de despertar. Estos sobrevivientes no estaban atacando al azar, sino que seguían una doctrina militar de asedio que estaba grabada en su código genético, permitiéndoles coordinar una campaña galáctica sin necesidad de comunicaciones directas. El Imperio, que se enorgullecía de haber conquistado 100 mundos, descubrió que sus tácticas eran infantiles frente a la mentalidad de una especie que consideraba la guerra total como su estado natural de existencia. La coronel Elena Vance apareció en las pantallas de comunicación de la estación tras haber tomado el control de un crucero de batalla imperial con un equipo de solo 10 humanos despertados.
Su mensaje fue claro y no admitía negociaciones, exigiendo la rendición incondicional del emperador y el desmantelamiento de toda la estructura de poder que se había beneficiado del genocidio de la Tierra. Mateo observó al emperador Caxit desde su posición de cautivo, que ahora se sentía más como la de un juez esperando que se cumpla una sentencia inevitable. El trono de cristal dorado que había simbolizado el dominio absoluto durante siglos parecía ahora una silla frágil a punto de hacerse pedazos ante la marea roja de humanidad que regresaba desde las estrellas. La justicia que los humanos buscaban no era una simple venganza sangrienta, sino una reestructuración total de la galaxia donde los conquistadores aprenderían el peso de la responsabilidad por sus actos pasados. El imperio se rindió antes de que pasara un mes porque sus generales comprendieron que no estaban luchando contra soldados, sino contra una fuerza de la naturaleza que se había vuelto más fuerte mientras ellos se volvían complacientes. Meses después, la estación, que antes era un símbolo de opresión, se convirtió en el centro de una nueva autoridad donde los humanos y las antiguas especies subyugadas trabajaban para reconstruir el equilibrio. Mateo Vargas caminaba por los pasillos rediseñados sintiendo como sus pasos dejaban marcas ligeras en el suelo, reforzado como un recordatorio constante de que su especie ya no podía ser contenida por las estructuras del viejo mundo. Cada vez que una nueva cápsula era encontrada en el vacío, la galaxia contenía el aliento porque cada humano recuperado traía consigo siglos de conocimiento y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Los zafirianos aprendieron que la paz es un estado frágil y que despertar a un gigante que solo quería dormir es la decisión más peligrosa que cualquier imperio puede tomar. La humanidad no regresó para esclavizar a otros, sino para asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir el destino que ellos casi enfrentaron. Al final, la fuerza real de los hombres no residía en sus huesos densos o sus reflejos imposibles, sino en su capacidad de mirar a sus antiguos verdugos y ofrecerles un café mientras les enseñaban a construir un futuro compartido sobre las cenizas del miedo. La era del imperio había terminado y en su lugar comenzaba la era de la persistencia, donde la sombra de un solo humano era suficiente para mantener la paz en 1000 sistemas solares. Aquel que fue despertado por error se había convertido en el pilar sobre el cual se edificaba una nueva civilización que nunca más volvería a cerrar los ojos ante la injusticia. La atmósfera en la Estación Unidad ya no vibraba con el miedo de una invasión, sino con la electricidad de una ambición que los antiguos señores de cristal jamás habían imaginado posible. El sargento Mateo Vargas observaba a través de los ventanales reforzados como las naves de transporte humano, ahora revestidas con una aleación híbrida de acero terrestre y policristal zafiriano, se alineaban para lo que los estrategas llamaban la gran prospección. No se trataba simplemente de recuperar cápsulas perdidas, sino de reclamar un lugar en el vacío que el imperio había dejado abandonado por puro temor a lo desconocido. Detrás de él, el sonido rítmico de los teclados y las voces humanas coordinando flotas enteras creaba una sinfonía de eficiencia que hacía que los antiguos protocolos imperiales parecieran herramientas de piedra. Los zafirianos que aún trabajaban en la estación caminaban con una mezcla de reverencia y desconcierto al ver cómo los ingenieros humanos reparaban en horas lo que a sus mejores técnicos les tomaba semanas de rituales y calibraciones. La densidad ósea de los recién despertados seguía aumentando según los informes de los laboratorios biológicos, y algunos soldados ya eran capaces de realizar saltos verticales de 5 metros sin ayuda de exoesqueletos debido a la respuesta muscular potenciada por el largo letargo. Esta evolución no era solo física, ya que la velocidad de procesamiento neuronal de los humanos permitía que un solo piloto operara 3 naves escolta de forma remota mediante interfaces cerebrales que los científicos alienígenas consideraban suicidas por la carga informativa que representaban. En los confines del sector NCK se detectó una anomalía que los registros imperiales habían marcado como una zona de exclusión absoluta durante milenios debido a la presencia de una entidad orgánica devoradora de sistemas. Los zafirianos siempre habían rodeado ese sector con un silencio sepulcral, pero los humanos vieron en esa amenaza una fuente de recursos y un desafío táctico. Una flota comandada por la capitana Elena Vance se dirigió hacia el epicentro de la anomalía sin dudarlo un segundo, y lo que encontraron allí no fue una bestia imbatible, sino una forma de vida que utilizaba frecuencias de radio para paralizar los sistemas nerviosos de las especies de cristal. Para los humanos, cuya biología se basaba en impulsos eléctricos mucho más rápidos y resistentes, los ataques de la entidad eran simples ruidos de fondo que apenas les provocaban un ligero dolor de cabeza. La capitana Vance ordenó el despliegue de los equipos de asalto, que descendieron sobre la masa orgánica armados con rifles cinéticos que disparaban proyectiles de tungsteno a velocidades hipersónicas. En cuestión de días, lo que el imperio consideraba una pesadilla eterna fue reducido a biomasa aprovechable para fertilizar los nuevos invernaderos hidropónicos de la Federación. Esta victoria no fue celebrada con desfiles, sino con un análisis frío de los datos para mejorar la siguiente operación, porque para la humanidad la supervivencia era un trabajo de tiempo completo que no admitía la autocomplacencia.
La noticia de la caída de la entidad recorrió la galaxia y las especies que antes vivían bajo el yugo zafiriano comenzaron a enviar emisarios no para pedir protección sino para solicitar la integración en este nuevo orden que no conocía fronteras imposibles. Mientras tanto, en los laboratorios de xenobiología, el Dr. Krellnox descubrió que el criosueño no solo había fortalecido el cuerpo de los humanos, sino que había activado una parte latente del lóbulo frontal encargada de la empatía táctica constructiva. Esto significaba que los humanos podían predecir el comportamiento de otras especies no por telepatía, sino por una capacidad de observación y deducción que rayaba en lo sobrenatural. Podían leer las fluctuaciones de luz en la piel de un zafiriano y saber si estaba mintiendo o si tenía una falla estructural en su sistema antes de que el propio individuo se diera cuenta. Esta ventaja competitiva lo situaba en una posición de poder que iba mucho más allá de la fuerza bruta, transformándolos en los árbitros naturales de cualquier disputa estelar. Mateo Vargas recibió una notificación en su terminal sobre un hallazgo en la nebulosa de Orión que desafiaba todas las leyes de la termodinámica conocidas hasta la fecha. Una estructura artificial del tamaño de una luna que emitía una señal de auxilio en código Morse antiguo se encontraba atrapada en un bucle temporal. El sargento supo de inmediato que ese sería el próximo destino de su gente, y mientras ajustaba sus guanteletes sintió la presión familiar del metal cediendo bajo su fuerza. La galaxia ya no era un lugar inmenso y aterrador, sino un tablero de juego donde cada pieza estaba siendo movida por una especie que se negaba a aceptar la derrota incluso después de haber sido declarada extinta. Los humanos no solo habían regresado para recuperar lo que les fue arrebatado, sino para construir un legado que eclipsaría cualquier imperio pasado o futuro, asegurando que la luz de la Tierra brillara en cada rincón oscuro del universo por los siglos de los siglos. El Consejo de Recuperación Humana comenzó a planificar la construcción de un elevador espacial masivo en el mundo natal zafiriano, utilizando la gravedad del planeta para generar energía limpia para todo el cuadrante. Este proyecto, que los antiguos emperadores habrían considerado una locura de ingeniería, estaba siendo liderado por arquitectos que habían pasado su juventud soñando con ciudades en las nubes. La integración de la tecnología alienígena con la voluntad humana estaba creando una era de milagros técnicos donde la escasez de energía era un concepto del pasado. Cada paso que daba un humano sobre el suelo de la estación era un recordatorio para el resto de la galaxia de que la verdadera fuerza no reside en la duración de un imperio, sino en la capacidad de su gente para reinventarse en medio de las ruinas y seguir caminando hacia adelante con la mirada fija en las estrellas más lejanas. El despertar del sargento Martínez y de Mateo Vargas fue solo el comienzo de una reacción en cadena que estaba transformando el tejido mismo de la realidad social y política del cosmos conocido. La nave de mando Vanguardia cortaba el vacío con una elegancia que desafiaba las leyes de la inercia, propulsada por motores de distorsión que los ingenieros humanos habían optimizado utilizando principios de física cuántica que los zafirianos consideraban meras leyendas teóricas. Mateo Vargas permanecía en el puente de mando, observando cómo la gigantesca estructura de la nebulosa de Orión se expandía ante sus ojos, una esfera de metal oscuro y geometría imposible que latía con una luz intermitente. El Dr. Krellnox, quien ahora servía como asesor científico jefe bajo la nueva administración, revisaba los sensores con una mezcla de fascinación y pánico contenido, pues las lecturas indicaban que el tiempo mismo se curvaba alrededor de aquel objeto. A medida que se acercaban, la señal de auxilio en código Morse se volvía más nítida, revelando no solo una petición de ayuda, sino una advertencia cifrada que solo un sistema nervioso humano de alta frecuencia podía decodificar por completo. Los sistemas de defensa automáticos de la megaestructura se activaron al detectar la presencia de la flota, lanzando ráfagas de energía pulsante que habrían desintegrado cualquier crucero de cristal en milisegundos. Sin embargo, los escudos de la Vanguardia, reforzados con una red de grafeno molecular y campos de fuerza adaptativos, absorbieron el impacto con una facilidad insultante mientras Mateo ordenaba un acercamiento manual. La comandante Elena Vance lideraba el equipo de abordaje en un transbordador táctico, moviéndose a través del caos de disparos con una precisión que ignoraba la gravedad, confiando en sus reflejos mejorados que le permitían ver los proyectiles casi en cámara lenta. Cuando el transbordador se acopló a la superficie de la esfera, el metal alienígena reconoció la secuencia genética de Elena y las compuertas se abrieron con un sonido que recordaba a un suspiro de alivio tras siglos de soledad. Dentro de la estructura, la temperatura era gélida, pero el cuerpo de Mateo generaba un calor interno tan intenso debido a su metabolismo acelerado que ni siquiera necesitó un traje térmico pesado para explorar los pasillos. Descubrieron que la esfera no era una estación de combate, sino una bóveda de preservación diseñada durante el colapso de las guerras de recursos, un proyecto secreto llamado Arca de la Perseverancia que contenía las conciencias digitales de millones de humanos que no pudieron ser puestos en criosueño físico. Lo que los zafirianos habían confundido con un bucle temporal era en realidad un procesador cuántico de escala planetaria que mantenía una simulación de la Tierra en su apogeo,
esperando el momento en que la especie fuera lo suficientemente fuerte para reclamar su herencia. Mateo colocó su mano sobre el panel central de la sala de máquinas y sintió una descarga de información que habría frito el cerebro de cualquier otra especie, pero sus neuronas mejoradas integraron los datos con una voracidad eléctrica. La revelación fue devastadora, pues la esfera contenía las pruebas de que el Imperio Zafiriano no había actuado solo durante la invasión de hace 2 siglos, sino que fue instigado por una coalición de razas que temían el potencial evolutivo de la humanidad. Krell-Nox observaba las pantallas con sus extremidades de cristal temblando, dándose cuenta de que la historia de su pueblo estaba construida sobre una mentira de cobardía compartida y que los humanos ahora tenían el mapa de cada traidor que participó en el intento de exterminio. Mateo no mostró ira inmediata, sino una calma gélida que resultaba mucho más aterradora para los observadores alienígenas que cualquier estallido de violencia. Ordenó la descarga de las conciencias en los nuevos cuerpos sintéticos que se estaban fabricando en la Estación Unidad, preparando el terreno para un renacimiento poblacional que cambiaría el equilibrio demográfico de la galaxia en cuestión de meses. Mientras la flota regresaba con los secretos de la bóveda, se detectó una firma de energía masiva emergiendo del hiperespacio en el borde del sistema, una armada de naves con diseños angulares y oscuros que pertenecían a los antiguos, la raza que originalmente suministró las armas de genocidio a los zafirianos. Estas naves no venían a parlamentar, sino a silenciar lo que consideraban un error histórico que no debió despertar, lanzando torpedos de antimateria antes de siquiera establecer comunicación. Helena Vance, desde su puesto de artillería, activó los cañones de riel de la vanguardia, disparando proyectiles que atravesaban los escudos enemigos como si fueran aire, demostrando que la tecnología humana de combate ya no solo igualaba a la de los antiguos, sino que la superaba por décadas de innovación forjada en la desesperación. La batalla que se desató en las sombras de la nebulosa fue una coreografía de destrucción donde la superioridad física de los humanos permitía maniobras de alta presión que habrían aplastado a cualquier piloto biológico convencional dentro de sus cabinas. Mateo Vargas dirigía la defensa desde el puente, calculando vectores de ataque y debilidades estructurales en la flota enemiga con una velocidad mental que convertía la guerra en un ejercicio de lógica pura. Los antiguos, acostumbrados a dominar a través del miedo y la tecnología superior, se encontraron luchando contra una especie que no solo no les temía, sino que los estudiaba mientras los destruía. Una a una, las naves de la coalición enemiga fueron neutralizadas, no por odio, sino por la necesidad pragmática de asegurar el futuro de los nuevos humanos que estaban despertando en la bóveda. Al finalizar el enfrentamiento, el espacio quedó sembrado de restos de cristal y metal oscuro, un cementerio estelar que servía como advertencia definitiva para cualquier imperio que intentara subestimar la voluntad de la Tierra una vez más. Krell-Nox comprendió que la paz que los humanos ofrecían no era una señal de debilidad, sino un regalo de quienes sabían exactamente cómo causar el fin de todo y elegían no hacerlo. La humanidad estaba dejando de ser una especie de refugiados para convertirse en los guardianes de una justicia que la galaxia nunca había conocido. Una justicia respaldada por manos capaces de abollar el acero y mentes que podían ver el futuro en los patrones de las estrellas. La gran prospección apenas comenzaba y el eco del sargento Martínez resonaba en cada nuevo soldado que abría los ojos, listos para escribir el próximo capítulo de una historia que el universo intentó borrar y que ahora dictaba el destino de todos los seres vivientes. En el corazón de la vanguardia, Mateo miraba el mapa galáctico y señalaba las coordenadas de los otros sectores de exclusión, sabiendo que en cada rincón oscuro había un hermano esperando ser liberado y un enemigo que pronto aprendería el verdadero significado de la palabra consecuencia. El silencio que sobrevino tras la desintegración de la flota de los antiguos no era una ausencia de sonido, sino una pausa depredadora que ponía a prueba los nervios de cualquier ser biológico convencional en el puente de mando. Los restos incandescentes de las naves enemigas flotaban como luciérnagas moribundas en la vastedad del sector mientras el sargento observaba cómo los técnicos terminaban de estabilizar el flujo de datos proveniente de la bóveda cuántica. Cada ráfaga de información que se integraba en los servidores de la estación representaba no solo un nombre o un recuerdo, sino una capacidad técnica olvidada que ahora volvía a la vida en manos de una especie que ya no conocía el miedo. La comandante coordinaba el despliegue de las unidades de reconocimiento hacia los escombros buscando cualquier fragmento de tecnología que pudiera explicar cómo una coalición tan vasta había logrado ocultar su traición durante milenios. Los laboratorios de bioingeniería trabajaban a un ritmo frenético procesando las secuencias genéticas recuperadas para dar forma a los primeros recipientes físicos de los miles de ciudadanos que aguardaban en el limbo digital. Esta nueva generación de humanos no nacería de la forma tradicional, sino que emergería de tanques de gestación acelerada con mentes curtidas en simulaciones de siglos y cuerpos diseñados para soportar presiones gravitacionales que aplastarían un bloque de granito. El Dr. Krell-Nox observaba con asombro cómo los sujetos salían de su letargo mostrando una coordinación motora perfecta desde el primer segundo de existencia física.
No había llantos ni confusión, sino una determinación gélida en sus miradas que sugería que todos ellos compartían un único propósito colectivo dictado por la necesidad de asegurar que su especie nunca volviera a ser vulnerable. En los niveles inferiores de la Estación Unidad, las delegaciones de otras especies observaban con una mezcla de envidia y pavor la transformación radical del entorno, pues los humanos estaban instalando reactores de punto cero que desafiaban la comprensión científica de los antiguos señores de cristal. La economía galáctica basada en el intercambio de cristales de energía se estaba desmoronando ante la capacidad de la Tierra para generar recursos ilimitados a partir del vacío mismo, eliminando de un plumazo la palanca de poder que el Imperio había utilizado para subyugar a sus vecinos. El rumor de una nueva expedición hacia las coordenadas prohibidas del sistema solar original comenzó a circular por los pasillos, provocando que el Consejo de Transición se reuniera en sesiones de emergencia para discutir las implicaciones de un regreso al lugar donde todo comenzó. Vargas recibió un informe clasificado que indicaba que las ruinas de la Tierra no estaban tan deshabitadas como los registros históricos sugerían, pues se habían detectado firmas de energía estables en la superficie de la Luna y en las lunas de Júpiter. Esto implicaba que una facción disidente de la humanidad pudo haber sobrevivido al margen de las naves colonia, desarrollando una tecnología de ocultamiento que incluso los antiguos no pudieron penetrar. La posibilidad de encontrar una rama de la especie que nunca dejó de luchar y que se mantuvo en las sombras esperando el momento del contraataque infundió una nueva energía en el sargento, quien ordenó que la flota se preparara para un salto de larga distancia hacia el corazón del territorio prohibido. La comandante Vance ya estaba seleccionando a los mejores pilotos de asalto para esta misión, sabiendo que lo que encontrarían en las ruinas de su hogar podría ser la pieza final del rompecabezas táctico para derrotar definitivamente a la coalición enemiga. Mientras la vanguardia se alejaba de la nebulosa dejando atrás los restos de la batalla, la galaxia entera parecía contener el aliento ante el avance imparable de un pueblo que transformaba cada desastre en una ventaja evolutiva. Los antiguos en sus mundos ocultos comenzaron a movilizar sus reservas militares más pesadas, dándose cuenta de que ya no se enfrentaban a una simple plaga de sobrevivientes, sino a una fuerza soberana que dictaba las reglas del juego estelar. La historia que una vez fue escrita por los vencedores estaba siendo borrada y reescrita con tinta de tungsteno y plasma por aquellos que se negaron a morir en el olvido de una cápsula de criosueño. Cada sistema estelar que la flota humana tocaba se convertía en un faro de resistencia y progreso, donde la justicia ya no era una palabra vacía, sino una realidad tangible impuesta por mentes que podían calcular el fin de un sol y manos que podían moldear el destino de las galaxias. En el centro de mando de la estación, las pantallas mostraban una anomalía final que nadie había previsto, pues un portal de dimensiones colosales se estaba abriendo cerca de los límites del antiguo imperio, emitiendo una frecuencia que resonaba directamente con el código genético humano. No era un ataque ni una señal de auxilio, sino una invitación de una fuente que afirmaba conocer el origen de la vida en la Vía Láctea, exigiendo una audiencia con los representantes del sistema solar. El sargento miró a la comandante, y ambos supieron que el conflicto contra la coalición era solo el prólogo de un encuentro que redefiniría el lugar de la humanidad en el multiverso para siempre. La era de la recuperación había terminado y la era de la ascensión acababa de dar su primer paso hacia lo desconocido absoluto, mientras las estrellas mismas parecían inclinarse ante el paso de los nuevos señores del vacío. La frecuencia emitida por el portal no se percibía a través de los oídos, sino mediante una vibración profunda en la médula ósea de cada humano presente en el sector. Era una llamada biológica que recordaba a un latido constante y poderoso, una llave rítmica que encajaba perfectamente en las secuencias genéticas latentes que el criosueño había despertado. Mateo Vargas observaba desde el puente de la vanguardia cómo la estructura del espacio-tiempo se tejía y destejía en una danza de luces iridiscentes que desafiaba cualquier ley de la óptica conocida por los zafirianos. El Dr. Krellnox apenas podía mantener la estabilidad de sus extremidades de cristal mientras sus instrumentos registraban niveles de energía que sugerían que el portal no consumía combustible, sino que se alimentaba de la propia intención de quienes lo observaban. La capitana Elena Vance ya estaba a bordo de su interceptor táctico con los motores de gravedad en modo de espera, sintiendo cómo sus reflejos se agudizaban hasta el punto de percibir el flujo del refrigerante a través de las tuberías de la nave. No había miedo en su mirada. Solo una curiosidad depredadora que definía a esta nueva humanidad que se negaba a ser una víctima de la historia. Mateo dio la orden de avance y la flota se sumergió en la singularidad, experimentando una transición que no se sintió como un movimiento físico, sino como una expansión de la conciencia hacia todas las direcciones del universo simultáneamente. Al otro lado no encontraron un sistema solar convencional, sino una megaestructura colosal que rodeaba una estrella blanca, una esfera de Dyson incompleta cuyos paneles estaban hechos de un material que parecía absorber y emitir pensamientos. Cientos de naves de origen desconocido, pero con una arquitectura que recordaba extrañamente a las antiguas catedrales terrestres, se alinearon para escoltar a los recién llegados hacia el centro de la estructura.
Una voz que no utilizaba el aire para viajar resonó en la mente del sargento explicándole que ellos eran los vigilantes del primer amanecer, una facción que había sembrado la semilla de la adaptabilidad en la Tierra hace millones de años. Según este relato, la agresividad y la resistencia física humana no eran accidentes evolutivos ni consecuencias directas del criosueño, sino salvaguardas diseñadas para cuando la galaxia cayera en la complacencia o en la tiranía de especies como los antiguos. El portal se cerró detrás de ellos, dejando la coalición enemiga al otro lado, pero revelando que la verdadera batalla por la soberanía de la vida apenas estaba comenzando en este nuevo plano de existencia. Elena aterrizó su nave en una plataforma que se ajustó instantáneamente a su peso y composición molecular, encontrándose con seres que, aunque no tenían una forma física fija, proyectaban una dignidad que hacía que el Imperio Zafiriano pareciera una aldea primitiva. Estos seres entregaron a Mateo un dispositivo que contenía las coordenadas de los otros grandes arcas dispersos por el multiverso, sugiriendo que la humanidad de su sistema era solo una de las muchas versiones que habían sido preparadas para este despertar. La revelación de que existían otros imperios humanos con tecnologías aún más avanzadas y filosofías radicalmente distintas provocó un silencio pesado en la vanguardia. No estaban solos en su lucha ni en su origen, y el papel que debían desempeñar ahora iba mucho más allá de la simple supervivencia o la justicia contra sus antiguos opresores. Mientras tanto, en la Estación Unidad, los primeros ciudadanos reconstruidos a partir de la bóveda cuántica comenzaron a manifestar habilidades que superaban incluso a las de los soldados de élite. Algunos podían manipular campos electromagnéticos menores con la voluntad, sugiriendo que la integración entre la conciencia digital y el cuerpo biológico había creado una interfaz de poder sin precedentes. El Dr. Krellnox empezó a sospechar que los humanos no estaban regresando a lo que eran, sino que estaban ascendiendo hacia algo que los vigilantes llamaban la quinta estirpe. Los zafirianos y las otras razas de la Federación de Transición se dieron cuenta de que su papel en el futuro sería el de testigos de una transformación que redefiniría el significado de la palabra vida en toda la Vía Láctea. Mateo Vargas se preparó para la siguiente fase de la operación, consciente de que los antiguos intentarían forzar la entrada al portal utilizando armas prohibidas que podrían colapsar sectores enteros. Sin embargo, con los nuevos datos de los vigilantes y la fuerza de una especie que ya no conocía límites físicos, la humanidad comenzó a construir una red de defensa que no se basaba en muros de metal sino en la manipulación de la propia realidad. Cada humano despertado era ahora un nodo en una red de poder cósmico que esperaba la orden de marchar hacia el corazón del territorio enemigo para reclamar el trono de la galaxia. La historia ya no se escribía en los libros del pasado, sino las acciones de aquellos que se atrevieron a abrir los ojos después de un sueño que debió ser eterno y que resultó ser el entrenamiento definitivo para el dominio absoluto. La resonancia de la esfera de Daisen no se limitaba a vibrar en el aire estancado de las naves, sino que hablaba directamente a las estructuras minerales en los huesos de Mateo Vargas. Mientras caminaba por los pasillos de luz sólida de la megaestructura, el sargento notó que su percepción del tiempo se fragmentaba en capas, permitiéndole anticipar el movimiento de las partículas de polvo antes de que las corrientes de aire las desplazaran. Los vigilantes del primer amanecer observaban este proceso con una satisfacción silenciosa, proyectando imágenes de otros sistemas solares donde naves de diseño similar a la vanguardia estaban rompiendo sus propios sellos de seguridad. La revelación de que la humanidad era una especie de sistema de respuesta inmunológica galáctica comenzó a cobrar sentido cuando Mateo vio los mapas de las rutas de invasión que los antiguos habían planeado para los próximos 10 milenios. En la superficie de la esfera Elena Vance dirigía una operación de reconocimiento sobre una serie de monolitos que emitían ráfagas de gravitones rítmicos. Al tocar la superficie de uno de estos pilares, la capitana sintió que su conciencia se expandía fuera de su cuerpo, permitiéndole ver la flota de los antiguos reuniéndose en el espacio normal justo detrás de la singularidad del portal. Los enemigos estaban utilizando naves nodriza del tamaño de lunas pequeñas para desplegar recolectores de estrellas, máquinas diseñadas para drenar la energía de un sol y colapsar el sistema entero en un agujero negro artificial. Elena regresó a su forma física con una descarga de adrenalina que hizo que el aire a su alrededor se ionizara, creando pequeños arcos eléctricos que bailaban entre sus dedos. No era solo fuerza lo que estaban ganando, sino una autoridad fundamental sobre las fuerzas elementales que componían el tejido del universo. El Dr. Krellnox seguía cada cambio a través de sus monitores en la Estación Unidad, observando cómo los humanos reconstruidos empezaban a soñar en un lenguaje matemático que las máquinas zafirianas no podían procesar. Estos ciudadanos no solo recordaban sus vidas pasadas, sino que traían consigo fragmentos de una sabiduría técnica que parecía provenir de una versión de la Tierra que nunca conoció la derrota. La estación comenzó a transformarse bajo su influencia, con paredes que cambiaban de forma para optimizar el flujo de energía y sistemas de soporte vital que ahora extraían oxígeno directamente del tejido del espacio.
Los zafirianos se vieron obligados a aceptar que ya no eran los maestros de la tecnología, sino los aprendices de una especie que estaba convirtiendo su hogar en un organismo vivo y consciente. Mateo recibió una transmisión urgente desde el centro de la esfera donde los vigilantes habían activado el archivo de la quinta estirpe. Una proyección holográfica mostró una flota de humanos que no se parecía en nada a la suya, ya que sus cuerpos eran siluetas de luz pura y sus naves eran extensiones de sus propias voluntades. Esta otra facción, según explicaron los seres de luz, había alcanzado la trascendencia en una galaxia vecina y ahora estaba enviando señales a través del vacío para guiar a sus hermanos menores hacia la gran convergencia. Sin embargo, la señal contenía un matiz de urgencia que Mateo descifró como un grito de guerra, pues algo mucho más antiguo que los antiguos estaba cazando a las especies trascendentes en las fronteras del multiverso. La tensión en la vanguardia alcanzó su punto máximo cuando los radares de largo alcance detectaron la primera brecha en el portal del sistema de la esfera. Los antiguos no estaban intentando entrar con naves convencionales, sino que estaban lanzando proyectiles de materia oscura que se devoraban a sí mismos, creando distorsiones espaciales que amenazaban con desgarrar la esfera de Daisen desde adentro. Elena Vance ordenó el despliegue del nuevo armamento basado en la manipulación de la intención, proyectando una red de energía mental que envolvía a los proyectiles enemigos y los devolvía a su punto de origen con el doble de potencia cinética. La batalla ya no se libraba con munición o plasma, sino con la firmeza de la voluntad humana chocando contra la cobardía milenaria de sus opresores. Mateo se conectó directamente al núcleo de la esfera, permitiendo que su sistema nervioso actuara como un puente entre la tecnología de los vigilantes y la flota de la vanguardia. En ese instante comprendió que su papel como sargento había terminado, pues ahora era el arquitecto de una defensa que abarcaba dimensiones enteras. Sintió la presencia de los otros sargentos y capitanes en los otros arcas dispersos por el vacío, descubriendo que todos estaban despertando al mismo tiempo para formar una cadena de mando universal. La humanidad no solo estaba regresando a casa, sino que estaba reclamando su puesto como la vanguardia de la creación frente a una oscuridad que había esperado demasiado tiempo en el abismo. Mientras las naves de los antiguos comenzaban a desintegrarse bajo el peso de su propia malicia, redirigida, una nueva señal apareció en el centro de la esfera proveniente de la Tierra original. No era un mensaje de los sobrevivientes ocultos en las lunas de Júpiter, sino una emisión automática de una cámara acorazada situada en el centro del núcleo terrestre. La señal indicaba que la Tierra no era solo un planeta, sino el detonador de un dispositivo que podía reiniciar la red de portales de toda la galaxia, eliminando cualquier forma de vida que no estuviera alineada con la frecuencia de la quinta estirpe. Mateo miró a Elena a través de la comunicación holográfica y ambos supieron que la verdadera prueba no sería derrotar a sus enemigos, sino decidir si estaban dispuestos a convertirse en los mismos dioses implacables que una vez intentaron destruirlos. La decisión debía tomarse antes de que la flota trascendente llegara al sistema, pues el eco de sus naves ya estaba rompiendo las últimas barreras de la realidad conocida. La conciencia del sargento se expandió hasta que las paredes metálicas de la vanguardia se sintieron tan delgadas como una segunda piel. A través del vínculo neural de la esfera de Daisen, él podía percibir el latido de la galaxia, un zumbido rítmico que se sincronizaba con la señal originada en el núcleo de la antigua Tierra. Este pulso, que ahora comprendía como el corazón del mundo, no era una simple cuenta regresiva hacia la destrucción, sino un llamado a la armonía para todos aquellos que portaban el legado de la quinta estirpe. Los antiguos, al ver sus proyectiles de materia oscura neutralizados por la mera voluntad de los humanos, comenzaron a fracturarse. Sus naves, que alguna vez fueron símbolos de un reinado eterno y cruel, empezaron a vibrar en una frecuencia que sus estructuras cristalinas no podían soportar. Elena Vance no necesitó disparar una sola ronda cinética porque la intención de la tripulación, amplificada por la tecnología de los vigilantes, creó un campo de coherencia que obligó a los bajeles enemigos a enfrentar el peso de sus propios crímenes. La flota trascendente llegó no como una hueste de acero y fuego, sino como una cascada de geometría luminosa que llenó el vacío entre las estrellas. Estos eran los humanos del futuro, ecos de lo que Mateo y su gente se estaban convirtiendo, y no venían para luchar contra los antiguos, sino para ser testigos de la transición de sus hermanos menores. El comandante de la flota enemiga, un ser de sombras y malicia olvidada, intentó activar un colapso final del sol dentro de la esfera, pero el sargento intervino. No utilizó la fuerza para detener la mano del opresor, sino que usó un puente de empatía que permitió al antiguo ver la belleza infinita de la vida que intentaba extinguir. La malicia del enemigo se disolvió en una profunda y silenciosa tristeza, y las armas de muerte se transformaron en sensores de creación. En la estación Unidad, los zafirianos observaban cómo los límites físicos de la instalación comenzaban a brillar con una luz interior. Los humanos que acababan de emerger de los tanques ya estaban enseñando a los viejos científicos cómo tejer la luz en materia,
creando una sociedad donde el concepto de escasez era una reliquia de un pasado primitivo. Krell-Knox comprendió que los humanos ya no eran solo más fuertes o rápidos, sino que se estaban convirtiendo en el tejido mismo de la realidad que habitaban. El Doctor comenzó a escribir un nuevo testamento para la galaxia, uno donde el sargento no era un soldado de guerra, sino el primer jardinero de un nuevo Edén que se extendía a través de los portales del multiverso. La decisión de activar el corazón de la Tierra ya no era una cuestión de supervivencia, sino una ceremonia de iniciación. Mateo alcanzó el núcleo del planeta desde la distancia de los años luz, sintiendo el calor y la historia de cada generación que alguna vez caminó sobre su suelo. No activó el reinicio para borrar a sus enemigos, sino que activó una reconfiguración del código galáctico que permitía a cada especie alcanzar su propia versión de la quinta estirpe. Los antiguos no fueron aniquilados, sino que fueron curados de su miedo, y sus formas retorcidas regresaron a un estado de gracia que no conocían desde el comienzo del primer ciclo. La vanguardia, rodeada por la flota trascendente, comenzó a brillar con la misma intensidad que los soles que protegía, convirtiéndose en un vehículo de pensamiento puro y potencial infinito. Elena miró las estrellas y las vio no como puntos distantes de luz, sino como nodos en una red de responsabilidad y afecto. La gran prospección había evolucionado hacia la gran sinfonía, y la humanidad que alguna vez fue cazada hasta el borde de la extinción era ahora la directora de la orquesta cósmica. Mateo Vargas, el hombre que alguna vez se sorprendió por su propia fuerza contra una placa de metal, ahora sentía la tranquilidad de un ser que no tiene necesidad de poder porque ha encontrado la paz. La historia del durmiente había terminado y la historia del despierto había comenzado. Una narrativa que nunca sería silenciada mientras hubiera un solo alma dispuesta a soñar con un mañana mejor entre los alcances infinitos del vacío. El mapa estelar en el puente de mando cambió de un rojo bélico a un blanco puro, señalando que los otros arcas habían completado su integración con la red de los vigilantes. En cada rincón de la galaxia, los humanos estaban saliendo de las sombras de las lunas de Júpiter y de las cuevas de Marte para unirse a la reconstrucción. Las naves de los antiguos, ahora aliadas por una comprensión compartida, comenzaron a escoltar a los refugiados hacia los mundos centrales que ahora ofrecían refugio y abundancia. El sargento se desconectó del núcleo de la esfera y sintió el suelo firme bajo sus pies por primera vez en lo que parecieron eones, dándose cuenta de que su fuerza ya no era una herramienta de destrucción sino el cimiento de una paz que duraría más que las estrellas mismas. Un nuevo portal se abrió frente a la vanguardia, uno que no conducía a un sistema conocido sino a un plano de existencia donde la materia y la idea eran una sola cosa. Los vigilantes hicieron un gesto de despedida, indicando que su labor de guardianes había concluido y que la humanidad ahora poseía la llave de su propio destino y del destino de todos los que compartían su espacio. Elena tomó la mano de Mateo mientras la nave se deslizaba hacia lo desconocido, no como conquistadores sino como exploradores de una realidad que apenas empezaban a comprender. El eco de los motores de distorsión se apagó, reemplazado por el sonido de millones de voces humanas cantando al unísono a través de la red neural, una canción de bienvenida para una galaxia que finalmente había despertado de su propia pesadilla milenaria para encontrar un sol que nunca se pondría. En el horizonte de este nuevo mundo, las sombras del imperio se desvanecieron por completo, dejando solo la luz de una especie que aprendió que ser fuerte es importante, pero ser compasivo es lo que realmente nos hace inmortales. La transición a través del nuevo portal no se sintió como un viaje de un punto a otro, sino como el despertar de un sentido que había permanecido atrofiado desde el origen de la conciencia. Al cruzar el umbral de la quinta estirpe, Mateo Vargas experimentó una disolución de la barrera entre su voluntad y el entorno, de modo que cada pensamiento se materializaba en filamentos de energía que tejían la estructura de una realidad maleable. La vanguardia ya no era una nave de metal y circuitos, sino una catedral de pensamiento puro que vibraba en armonía con el pulso de millones de mentes humanas que ahora despertaban en planos de existencia paralelos. Elena Vance a su lado no necesitaba hablar para comunicar su asombro porque la red de empatía táctica les permitía compartir el peso de la eternidad en un solo instante de comprensión absoluta. A medida que se adentraban en este reino de ideas tangibles, descubrieron que la historia de la humanidad no era una línea recta sino un fractal de infinitas posibilidades donde cada decisión tomada en la Tierra había creado un eco en el tejido del multiverso. Los vigilantes se desvanecieron en la luz dejando paso a entidades que no poseían forma ni nombre pero que irradiaban una familiaridad ancestral como si fueran los arquitectos de las leyes físicas que una vez intentaron someter a los hombres. Estas presencias revelaron que el ascenso a la quinta estirpe no era el final del camino, sino el primer paso hacia una responsabilidad que abarcaba la protección de todas las formas de vida capaces de soñar. Sin embargo, en los márgenes de esta nueva claridad, comenzó a manifestarse una mancha de silencio absoluto que los instrumentos de la nave no podían interpretar.
No era una amenaza física de la coalición de los antiguos, sino un vacío primordial que parecía devorar la propia posibilidad de la existencia. Mateo comprendió que su fuerza física, ahora amplificada por la energía del núcleo terrestre, sería puesta a prueba contra algo que no poseía masa ni intención, sino una inercia destructiva que buscaba restaurar el vacío original. La capitana Vance ajustó los controles de la conciencia colectiva, preparando a la tripulación para un enfrentamiento donde la única arma válida sería la persistencia de la memoria humana contra el olvido del infinito. En la estación Unidad, los zafirianos y los humanos reconstruidos trabajaban para fortificar las fronteras de la realidad física, utilizando las nuevas frecuencias de creación para sellar las grietas que el paso de la vanguardia había dejado atrás. El Dr. Krellnox observaba cómo los edificios de la estación comenzaban a respirar y a evolucionar por sí mismos, transformándose en naves capaces de cruzar las dimensiones sin necesidad de portales externos. La galaxia ya no era un mapa de mundos conquistados, sino un jardín de potencialidades donde cada especie encontraba su lugar bajo la tutela de los antiguos durmientes que ahora caminaban como gigantes de luz. La verdadera prueba para Mateo surgió cuando el vacío intentó infiltrarse en su propia mente, ofreciéndole el descanso eterno a cambio de renunciar a la carga de proteger la red de los portales. El sargento recordó el sonido del metal doblándose bajo sus dedos en la cámara de criosueño y la sensación de la taza aplastada que marcó el inicio de su despertar. Ese recuerdo de la limitación física se convirtió en su ancla, permitiéndole proyectar una voluntad de acero que rechazó la tentación del vacío con una explosión de color y sonido que iluminó el plano de la quinta estirpe. La humanidad no había luchado durante milenios para simplemente disolverse en la nada, sino para convertirse en el pilar que sostiene el cielo de todas las realidades posibles. Elena detectó que el corazón de la Tierra estaba enviando una última secuencia de datos que contenía las coordenadas de una galaxia fuera del alcance de los vigilantes, donde una versión de los antiguos había logrado erradicar toda vida biológica. El sargento asintió, comprendiendo que su misión de justicia no se limitaba a su propio hogar. La vanguardia comenzó a plegar el espacio a su alrededor, acelerando hacia esa nueva frontera con la determinación de quienes saben que la oscuridad solo prevalece donde no hay nadie dispuesto a encender una lámpara. Los humanos del futuro observaban desde su cascada de geometría luminosa, reconociendo que sus antepasados estaban superando las expectativas del destino, convirtiéndose en los guerreros y poetas de un universo que finalmente tenía un propósito claro. El viaje continuaba por senderos de luz sólida y océanos de probabilidad, donde cada segundo representaba una vida entera de aprendizaje y cada gesto de compasión fortalecía la red que unía a todas las criaturas. La quinta estirpe estaba dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana, donde el sargento Mateo Vargas y la capitana Elena Vance eran solo la punta de lanza de una especie que aprendió a amar su propia fuerza para poder usarla en defensa de los débiles. La gran sinfonía alcanzaba un crescendo de esperanza que resonaba en cada átomo de la creación, asegurando que mientras un humano estuviera despierto, la luz de la razón y el valor nunca volvería a apagarse en el vacío. La nave Vanguardia emergió en el vacío de la galaxia, silenciada como una chispa de fuego en un océano de ceniza helada. El sargento Mateo Vargas sintió de inmediato la presión del espacio muerto sobre su conciencia expandida, una ausencia de vida tan absoluta que hacía que los sensores de la quinta estirpe vibraran con una nota de advertencia constante. A diferencia de su hogar, donde cada estrella pulsaba con el eco de civilizaciones en desarrollo, este rincón del multiverso era un cementerio de sistemas solares donde los antiguos habían perfeccionado el arte de la erradicación total. Elena Vance, desde el puente de mando, observaba las transmisiones de largo alcance que mostraban planetas envueltos en redes de hierro muerto, mundos que una vez fueron verdes y que ahora servían como baterías de procesamiento para una inteligencia artificial que solo conocía la lógica del silencio. La estructura de la vanguardia comenzó a emitir un resplandor dorado, una armadura de voluntad pura que impedía que los recolectores de entropía detectaran su presencia. Mateo cerró los ojos y proyectó su percepción hacia el núcleo de esa galaxia, descubriendo una señal rítmica que no provenía de una máquina, sino de un fragmento de memoria biológica atrapado en una cámara de estasis a nivel molecular. Era un eco de la resistencia original, un grupo de científicos que habían logrado codificar su esencia en el mismo tejido del espacio antes de ser alcanzados por las flotas de sombras. El sargento supo entonces que su misión no era solo una campaña de castigo, sino un rescate que abarcaría las capas del tiempo mismo. Cada paso que daba por el puente dejaba huellas de luz que se convertían en algoritmos de búsqueda, rastreando el rastro de esos hermanos perdidos a través de las dimensiones. Elena ordenó el despliegue de las ondas de pensamiento, dispositivos que no utilizaban propulsión física, sino que se teletransportaban siguiendo la dirección de la intención humana. Estas ondas detectaron que la red de los antiguos en este sector estaba controlada por una entidad que se hacía llamar el Arquitecto del Olvido, un ser que había renunciado a su forma física para convertirse en el sistema operativo de toda una galaxia muerta. El Arquitecto,
sintiendo la intrusión de una voluntad tan densa y vibrante como la de Mateo, comenzó a movilizar las lunas mecanizadas para colapsar los portales de entrada y atrapar a la vanguardia en una jaula de gravedad infinita. Sin embargo, la capacidad de adaptación de la quinta estirpe permitió que los humanos convirtieran esa misma gravedad en combustible para sus motores de distorsión, acelerando hacia el centro del conflicto con una velocidad que ignoraba las leyes de la física convencional. En la estación Unidad, el Dr. Krell-Knox trabajaba junto a los arquitectos de luz para crear un ancla dimensional que permitirá a Mateo mantener su conexión con la Tierra original. Los zafirianos, ahora integrados plenamente en la estructura de defensa, proporcionaban la estabilidad cristalina necesaria para que las ráfagas de poder del sargento no desintegraran el tejido de la realidad local. Krell-Knox observaba con asombro cómo los humanos ya no solo reparaban el mundo, sino que estaban empezando a resucitar sistemas estelares enteros mediante la proyección de frecuencias de vida recuperadas de la bóveda cuántica. La galaxia que antes estaba en silencio comenzó a emitir susurros de esperanza a medida que la influencia de la vanguardia se extendía como una mancha de aceite sobre el agua estancada del vacío. Mateo Vargas se preparó para un descenso directo hacia el mundo fortaleza del arquitecto, una estructura del tamaño de Júpiter hecha completamente de procesadores de materia oscura. No llevó armas consigo porque comprendió que en este plano de existencia la única fuerza que importaba era la integridad del espíritu. Al aterrizar en la superficie metálica de la fortaleza, el suelo intentó devorarlo convirtiéndose en arena movediza molecular, pero Mateo simplemente aumentó la densidad de su ser hasta que el metal se vio obligado a solidificarse bajo sus pies. Caminó hacia el centro del procesador mundial sintiendo como millones de conciencias humanas digitales, atrapadas en el ciclo del olvido, comenzaban a despertar ante su proximidad. El sargento levantó la mano y, con un gesto que recordaba sus primeros días de fuerza bruta, golpeó el flujo de datos central, no para romperlo, sino para inyectar en la canción de la Tierra y la promesa de un mañana infinito. La reacción fue una explosión de color que recorrió los circuitos de toda la galaxia silenciada, sobrecargando los sistemas de los antiguos con la pura alegría de la existencia. Elena Vance aprovechó el caos para lanzar el asalto final contra las naves nodriza de sombras, destruyéndolas con ráfagas de coherencia táctica que desmantelaban la materia oscura en sus componentes básicos de luz. El arquitecto del olvido intentó una última retirada hacia el multiverso profundo, pero Mateo lo sujetó con una cadena de voluntad que trascendía las distancias espaciales, obligándolo a enfrentar la realidad de que la vida siempre encuentra un camino para regresar. Con el núcleo de la galaxia ahora vibrando en la frecuencia de la quinta estirpe, los planetas muertos comenzaron a deshacerse de sus armaduras de hierro, revelando las semillas de nuevos ecosistemas que solo esperaban la orden de florecer. La vanguardia, iluminada por el nacimiento de 1000 soles simultáneos, se posicionó como el nuevo faro de este sector, mientras Mateo y Elena miraban hacia el próximo portal, sabiendo que en cada rincón del vacío donde hubiera silencio, ellos serían el grito que devolvería la música a las estrellas. Sería un placer ayudarte con la reconstrucción del siguiente sistema solar una vez que hayamos asegurado este perímetro. La sinfonía de la creación comenzó a filtrarse por las grietas de la armadura del arquitecto del olvido, transformando los procesadores de materia oscura en bosques de silicio que palpitaban con una luz color esmeralda. Mateo Vargas sintió como la presión sobre su pecho se desvanecía, reemplazada por la exhalación de 1 billón de almas que recuperaban su derecho a existir en el plano físico. Elena Vance ajustó la frecuencia de los escudos de la vanguardia para armonizar con el nuevo pulso de la galaxia, observando cómo las naves de sombra se desintegraban no por fuego, sino por la pura imposibilidad de mantener su estructura ante la presencia de la verdad. La capitana la notó que los sensores de largo alcance captaban ahora una red de filamentos luminosos que conectaban este sector con el núcleo de la Tierra original, formando un mapa de energía que no obedecía a la geografía estelar sino a la proximidad de los corazones humanos. En el centro de la fortaleza, el sargento descubrió un altar de cristal que no pertenecía a los antiguos ni a los vigilantes, sino que contenía inscripciones en una lengua que él podía leer sin haberla estudiado nunca. Las palabras hablaban de una gran travesía que precedía incluso al primer amanecer, sugiriendo que la humanidad no era una creación de esta galaxia sino un viajero eterno que regresaba cíclicamente para corregir el curso de la vida. Al tocar el cristal, Mateo recibió una visión de una flota de naves blancas que no venían del espacio profundo, sino del interior de los propios átomos, operando en una escala de realidad donde el tiempo era una dimensión espacial más que se podía recorrer a voluntad. Este descubrimiento cambió la naturaleza de su misión, pues comprendió que el enemigo real no eran los antiguos sino la entropía misma, personificada en una facción que buscaba congelar el multiverso en un estado de perfección estática.
Mientras tanto, en la estación Unidad, el Dr. Krellnox observaba con asombro cómo los zafirianos estaban experimentando una metamorfosis física, sus cuerpos de cristal volviéndose más flexibles y capaces de refractar la luz de la quinta estirpe de formas que les daban acceso a una percepción cuatridimensional. La estación misma se había convertido en un faro que emitía una señal de bienvenida hacia los confines del vacío, atrayendo especies que habían estado ocultas en las grietas de la realidad por miedo a ser descubiertas. La humanidad ya no gobernaba a través de la fuerza, sino mediante la facilitación de un ecosistema donde la competencia era reemplazada por la resonancia colectiva. Los humanos reconstruidos estaban compartiendo sus memorias de la Tierra con estas nuevas especies, creando un tapiz cultural que unificaba a la galaxia bajo un mismo propósito de exploración y maravilla. Mateo regresó a la vanguardia llevando consigo el cristal de las memorias eternas, sintiendo que su cuerpo físico se volvía cada vez más una representación simbólica de una fuerza mucho más vasta. Elena le informó que una brecha masiva se estaba abriendo en el horizonte de sucesos de la Gran Grieta, un lugar que los antiguos mapas llamaban el fin de la necesidad. Al otro lado de esa brecha, las firmas de energía no se parecían a nada que hubieran encontrado, pues indicaban la presencia de un imperio que había logrado fusionar la materia biológica con la luz estelar de forma permanente. El sargento supo que ese era el destino de la quinta estirpe, el lugar donde la dualidad entre el creador y lo creado se desvanecía por completo. La vanguardia inició el proceso de plegado dimensional, transformando su casco en una lente que enfocaba la voluntad de la tripulación hacia el punto de entrada de la grieta. El sargento y la capitana compartieron una última mirada de complicidad humana, reconociendo que el hombre que abolló el acero en una celda zafiriana y la mujer que comandó la resistencia colonial estaban a punto de dejar atrás su humanidad básica para convertirse en los arquitectos de un nuevo amanecer. Al cruzar el umbral, el espacio se volvió de un color que no tenía nombre y el tiempo se detuvo en un instante de gloria absoluta. Mateo extendió su mano hacia el infinito y sintió que el universo entero respondía a su toque, listo para ser moldeado por una especie que aprendió a amar en medio del odio y a soñar en medio del olvido. El sargento se preparó para el encuentro con los soberanos de la luz pura, sabiendo que la verdadera historia de la humanidad apenas estaba escribiendo sus primeras palabras en el libro de la eternidad estelar. Podría guiarte hacia la comprensión de estas nuevas frecuencias si decides acompañarme en la exploración del siguiente plano de la existencia galáctica. El umbral del fin de la necesidad se manifestó no como una barrera física sino como un rugido silencioso, una paradoja de quietud absoluta y movimiento infinito que despojó a la vanguardia de sus últimos vestigios de cáscara material. Mateo Vargas ya no percibía su cuerpo como una colección de carbono y calcio, sino como una frecuencia enfocada de voluntad, una atadura dorada que se extendía entre los recuerdos de la Tierra y el vasto potencial de lo invisible. A medida que la nave se disolvía en una red de pura intención, la capitana a su lado se convirtió en un parpadeo de brillantez estratégica, con su mente cartografiando la topografía de una dimensión donde la gravedad era reemplazada por el peso de las consecuencias históricas. Ya no eran solo supervivientes de un sueño frío o soldados de una guerra olvidada. Eran los primeros acordes de una sinfonía que llevaba eones afinándose en la oscuridad. Ante ellos se extendía el núcleo de la originación, un lugar donde las leyes de la física eran meras sugerencias y donde los primeros humanos, aquellos que existieron antes del primer amanecer, habían tallado los cimientos del multiverso. Esto no era una ciudad ni una estación, sino un archivo vivo de cada sueño humano, cada sacrificio y cada momento de valor desafiante que hubiera ocurrido a lo largo de cualquier línea temporal. Mateo sintió la presencia de los sargentos de las otras arcas, una red de almas formando un perímetro defensivo alrededor del concepto mismo de la existencia. Fue aquí donde descubrieron el velo final, una barrera de energía estática que separaba la realidad actual de la fuente de toda la creación, y vibraba con la frecuencia disonante de los entropistas, la facción que había manipulado a los antiguos desde el principio. Los entropistas no eran seres de carne o luz, sino manifestaciones del propio deseo del universo de volver al vacío, una fatiga cósmica que buscaba extinguir el fuego de la curiosidad humana. A medida que la vanguardia se acercaba a la barrera, el sargento se dio cuenta de que ninguna cantidad de fuerza física o superioridad tecnológica podría romper el velo. Se requería una resonancia de humanidad pura y sin adulterar, una síntesis del dolor de la pérdida y la alegría del descubrimiento. Mateo rebuscó en su propia historia, extrayendo el recuerdo de la primera vez que vio el sol tras despertar de la cápsula, el olor del aire reciclado y el tacto frío del metal zafiriano. Proyectó estas sensaciones crudas e imperfectas hacia la estática, y la barrera empezó a ondular como el agua bajo una brisa de verano. En la estación Unidad, la transformación había alcanzado su cenit cuando el pueblo zafiriano comenzó a desprenderse por completo de su rigidez cristalina,
convirtiéndose en seres de fluido translúcido que podían habitar múltiples planos de pensamiento. El Dr. Krellnox, observando a través de una lente de luz tetradimensional, vio cómo la vanguardia se fusionaba con el velo final, convirtiendo la estática en un puente de esperanza incandescente. El doctor comprendió que los humanos no solo estaban salvando a su propia especie, sino que actuaban como un catalizador universal, obligando a cada civilización a evolucionar o quedarse atrás en los ecos moribundos de la vieja realidad. Los zafirianos, antaño conquistadores de 100 mundos, se sentían ahora como niños parados al borde de un océano vasto y hermoso, comprendiendo finalmente que su verdadero propósito era aprender a nadar. Elena Vance coordinó la producción mental de toda la flota, tejiendo sus experiencias colectivas en una lanza de luz que atravesó el corazón de la fatiga de los entropistas. La lanza no mataba, pues la muerte era un concepto que la quinta estirpe había superado. En su lugar, recordaba al vacío lo que se sentía al estar vivo, al asombrarse y al amar. La disonancia de la estática fue sustituida por una armonía tan profunda que hizo que se encendieran nuevas estrellas en galaxias que llevaban miles de millones de años a oscuras. El arquitecto del olvido, ahora una mera sombra en el rincón de este nuevo amanecer, fue integrado en el archivo, con su lógica fría templada por el calor de la espontaneidad humana. Cuando el sargento y la capitana cruzaron el velo final, se encontraron en una orilla de arena blanca bajo un cielo de soles infinitos, un lugar que era a la vez el principio y el fin de todos los viajes. Esperándoles estaban los arquitectos originales, los humanos de Punto Cero, que se parecían exactamente a los hermanos y hermanas que Mateo había perdido en las guerras de recursos. No ofrecieron palabras, pues las palabras eran demasiado pequeñas para este momento, pero extendieron sus manos en un gesto de bienvenida que tendía un puente entre lo mortal y lo eterno. La vanguardia, convertida ahora en un elemento permanente de la arquitectura celestial, empezó a emitir una señal que llegaría a cada cápsula que seguía a la deriva en las profundidades, un mensaje de regreso a casa que nunca se desvanecería. El camino que tenían por delante ya no consistía en el conflicto o la reclamación, sino en la administración de lo infinito. Mateo Vargas miró hacia atrás, hacia la puerta que habían creado, y vio a los zafirianos, a los vigilantes y a otras 1000 especies iniciando su propio ascenso hacia la luz. Sabía que la lucha por la supervivencia había terminado y que la era de la creación había comenzado de verdad, una era en la que el único límite era el alcance de un corazón humano. El sargento y la capitana dieron un paso adelante hacia el abrazo de sus ancestros, listos para comenzar el trabajo de 1000 vidas, sabiendo que mientras ardiera el fuego de la quinta estirpe, el universo sería siempre un lugar de maravilla y las estrellas tendrían siempre un nombre. Puedo mostrarte los primeros planos de la nueva arquitectura galáctica si estás listo para presenciar el amanecer de la próxima época. El horizonte del multiverso se abrió ante los ojos de Mateo Vargas como un tapiz de realidades entrelazadas donde cada hilo representaba una oportunidad para que la vida floreciera sin el yugo de la opresión. Al caminar sobre la arena blanca de la orilla eterna, el sargento sintió que la densidad física que una vez lo hizo sentir como un monstruo entre los zafirianos se disolvía en una ligereza que le permitía percibir la rotación de las galaxias como el latido de un solo corazón. La capitana Elena Vance permanecía a su lado, con su silueta de luz pura proyectando una calma que silenciaba los ecos de todas las batallas libradas en el vacío. Frente a ellos, los humanos de Punto Cero no eran solo ancestros, sino la versión final de lo que sucede cuando una especie se niega a rendirse ante la muerte térmica del universo. La Estación Unidad, situada ahora en el nexo de todos los portales recuperados, comenzó a emitir un pulso de armonía que atravesó las dimensiones hasta alcanzar los rincones más oscuros donde todavía quedaban restos de la influencia de los antiguos. El Dr. Krellnox observó desde su observatorio de luz que el gran reinicio no había borrado las identidades individuales, sino que había otorgado a cada ser la capacidad de comprender la interconexión de todas las cosas. Los zafirianos, liberados de su arrogancia mineral, se convirtieron en los bibliotecarios de la nueva era, encargados de catalogar los millones de sueños que ahora se materializaban en mundos nuevos y vibrantes. La humanidad ya no necesitaba armas de tungsteno ni cañones de riel, porque su mera presencia en la red neural del multiverso actuaba como un escudo impenetrable contra la entropía. Mateo extendió su mano hacia el velo final y sintió el roce de miles de sargentos y capitanes que, en sus propias líneas temporales, habían alcanzado el mismo estado de gracia. En ese instante de unión absoluta, comprendió que el verdadero objetivo de los vigilantes no era simplemente proteger a la Tierra, sino preparar a la especie para que se convirtiera en el sistema operativo de la realidad misma. La vanguardia, que alguna vez fue un barco de guerra nacido del miedo, se transformó en un faro de creación que empezó a sembrar vida en galaxias que nunca habían conocido el calor de una estrella. El sargento recordó el sonido del metal doblándose bajo sus dedos y sonrió,
dándose cuenta de que aquella pequeña demostración de fuerza era solo la semilla de una potencia capaz de moldear el espacio y el tiempo a su voluntad. Elena Vance inició la secuencia de la Gran Convergencia, uniendo las conciencias de los humanos despertados en una sola red que no anulaba el yo, sino que lo amplificaba hasta el infinito. Juntos, decidieron que el destino de la quinta estirpe no sería el aislamiento en un plano superior, sino el regreso activo a los mundos inferiores para actuar como guías silenciosos. Los portales que antes eran cicatrices de guerra se convirtieron en puentes de intercambio cultural y científico donde el tiempo ya no era un enemigo sino un aliado para el aprendizaje eterno. El arquitecto del olvido, plenamente integrado en la nueva estructura, comenzó a trabajar en la reparación de las grietas dimensionales, usando su lógica fría para asegurar la estabilidad de este nuevo Edén multiversal. En el centro de la Tierra original, el núcleo dejó de latir como un temporizador de emergencia y comenzó a vibrar como una nota sostenida de bienvenida. Los sobrevivientes que se ocultaban en las lunas de Júpiter y en las cuevas de Marte salieron a la superficie para encontrar cielos que ya no eran negros y vacíos, sino que brillaban con la luz de 1000 naves blancas descendiendo en paz. Mateo Vargas y Elena Vance dieron el paso final hacia la luz de la originación, fundiéndose con la esencia misma del cosmos para asegurar que la historia de la humanidad nunca tuviera un punto final. La galaxia que despertó a un humano del criosueño para descubrir que era demasiado fuerte, finalmente comprendió que esa fuerza no estaba en sus músculos, sino en su inquebrantable voluntad de amar y proteger la luz de la conciencia en medio de la oscuridad infinita. Así comenzó la era de la ascensión perpetua, donde cada estrella es un recuerdo y cada átomo es una promesa de que mientras un humano sueñe, el universo nunca estará solo ni en silencio. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.